Bien, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez Núñez. Soy alumno del primer semestre de la Escuela de Música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en esta ocasión voy a realizar este video donde vamos a responder algunas preguntas, ya terminando la fase del curso de Historia de la Música Occidental. Entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es muy especial. Dice, ¿por qué es importante para un estudiante de música comprender los diferentes periodos de la historia de la música occidental? Bueno, para responder esto yo quisiera hacer como una comparación. Así como para el hombre es importante conocer su historia, pues es ella la que la representa y aporta valor y significado para su futuro, es igual de valioso conocer para un estudiante de música la música o la historia de la música, pues a través de ella nos podemos ver representados y conocer la enorme influencia que ha tenido y tiene la música en los seres humanos. La siguiente pregunta dice, ¿qué legado ha dejado o han dejado los compositores a través del tiempo? Luego de haber revisado varios compositores y algunos de ellos de la talla de Beethoven, Mozart y Bach, puedo decir sin lugar a dudas que ellos y absolutamente todos los que han creado música nos permiten hoy tener un gran cimiento. Me encantaría, sin embargo, citar a George Friedrich Händel, quien fue un ejemplo para los compositores de todo el mundo, pues en la historia de la música es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los gustos y necesidades de su público, en vez de los de solo la nobleza, como era normalmente habitual en la época antigua, y en el medioevo y muchas veces en el barroco. Tercera pregunta. ¿Cómo se puede enriquecer un productor musical o un compositor y arreglista estudiando la música de la historia occidental? Bueno, enormemente creo yo, ya que conociendo la historia de la música podrá entender los diferentes aspectos técnicos de los muchos estilos musicales que han abordado al ser humano en su existencia, y así podrá plasmar en su producción musical, composición o arreglo musical una gama de virtudes musicales que enriquecerán ese trabajo. Otra pregunta, dice, ¿qué aprendió de las obras que analizó? De un ejemplo. Es una muy buena pregunta. En realidad aprendí mucho. Uno de los ejemplos más claros fue el poder observar y analizar la ópera de Orfeo, en donde la conjugación de la instrumentación y el poder de las voces dieron en definitiva un valor agregado a la historia, tan maravillosa contada en el teatro. Además, las numerosas obras que analicé tenían aspectos desconocidos para mí, como por ejemplo conocer las dinámicas, el tempo y las diferentes alternativas dentro del tempo, los acentos, la estructura de una obra. Todo esto me ha llevado a entender y valorar aún más lo que tanto amo, la música. Otra pregunta más. ¿Qué transformación o transformaciones significativas en la música observó a través del tiempo? Bueno, muchos o muchas. Los compositores y músicos en la antigüedad buscaban más un sonido de acorde a lo religioso. Posteriormente, en la música del barroco y de la época clásica, buscaron un refinamiento en los sonidos e instrumentos. Y por último, la música contemporánea busca mayor libertad, tanto en las voces como en la instrumentación, sin perder la esencia de la música desde sus inicios. Además, busca también un mayor acercamiento del público a la música, cuando muchas veces esta había sido solo aceptada para las clases altas, como en la época del medioevo y la época clásica, y como ya lo mencioné en la anterior pregunta. Bueno, y una pregunta final. ¿Podemos decir que hay una evolución en la música? Por supuesto. Aunque las bases, diría yo, son las mismas, aunque con mayor libertad en la actualidad, ya sea en la parte sonora, considero que la evolución más grande que ha tenido la música en la actualidad se llama tecnología. Si analizamos los inicios de la música y los trasladamos a nuestros días, veremos que primero la música coral se pasaba de voz a voz, como lo hacían antes de la época de Guido de Arezzo. Posteriormente apareció la música escrita en papel, que nos permitió un crecimiento musical acelerado. Pero ya en nuestros días esa magia
se plasma a los computadores y ordenadores, quienes son capaces de crear con el ingenio humano, obviamente, estructuras musicales y además audios de las mismas. Eso es toda una evolución. Para terminar, quiero hacer una reflexión. De manera muy personal, quiero agradecer al profesor Eduardo Ríos, quien desde el inicio del semestre 1602 ha tenido una actitud totalmente positiva con nosotros. Sus retos y tareas nos han permitido crecer como futuros músicos. En definitiva, conocer la historia de la música occidental me ha permitido valorar y apreciar aún más lo que realmente amo, la música. Muchas gracias.